Muy buenos días, les saluda Pablo Ariza. En esta oportunidad vamos a hacer la discusión del artículo Entering the Modern Era of the Gene Therapy. Observamos el temario, iniciamos en la introducción, finalizamos en las preguntas y el cierre. Fue escrito por Xavier Angula y Catherine, publicado en la Annual Review of Medicine en el volumen 70, el 26 de noviembre del 2018. Observamos el NID del artículo y en el análisis que realizo defino que este artículo es una revisión narrativa o sistemática que describe los avances recientes en la terapia génica, enfocándose en los ensayos clínicos clave y su impacto en la medicina, que el objetivo del artículo es describir la evolución de la terapia génica desde sus primeros ensayos en la década de 1990 hasta la actualidad, destacando los avances clínicos, las estrategias terapéuticas y los factores que han facilitado la transición a la práctica clínica. La pregunta de investigación es cómo se ha desarrollado la terapia génica desde sus primeros ensayos en la década de 1990 y qué evidencia clínica respalda su aplicación. En la introducción definen que la terapia génica es la transferencia de un material genético a un paciente para tratar una enfermedad, que el primer ensayo clínico exitoso fue la terapia génica que se llevó a cabo en 1990. En ese estudio introdujeron una copia funcional del gen adenosina desaminasa en una paciente de 4 años con inmunodeficiencia combinada severa. Utilizaron un vector retroviral y modificaron las células T, mejorando el sistema inmunológico de la paciente. Y entonces, desde 1990 nos muestra la figura 1, que han hecho 2.500 estudios y allí nos muestran las indicaciones en los estadios clínicos de la terapia génica que la han estudiado o aplicado en diferentes patologías y en la cual ha sido más estudiada es en el cáncer. Que el objetivo de la terapia génica es corregir defectos genéticos, eliminar genes dañinos o modificar la estructura genética, que las formas en las que se puede realizar es la sustitución de genes defectuosos, la supresión génica, la edición génica, la recombinación homóloga, la edición de bases o la ampliación genética, que se puede clasificar según el tipo de enfermedad en enfermedades monogénicas o adquiridas, según el tipo de vector, los quienes son integrativos o no integrativos, y la forma de la administración de la terapia, que es in vivo o ex vivo. Aquí muestran una imagen con tres diferentes técnicas de la terapia: la ampliación del gen, en donde se inserta un gen en una célula que tiene un gen afectado que no puede producir la proteína porque este mutó. Entonces ponemos un gen funcional para que se traduzca en un ARN mensajero y luego se transcriba en un ARN mensajero y se traduzca como tal a una proteína. Acá en la B, en la supresión del gen, lo que vamos a insertar es un microRNA o un small RNA, que lo que va a hacer es que cuando se transcriba en el ARN mensajero, lo bloquee y lo suprima para que no se produzca la proteína. Este se ve mucho en cánceres. Y finalmente la edición genómica, entonces lo que se hace es la inserción de una nucleasa y un gen. Entonces lo que hace la nucleasa es cortar los extremos homólogos e insertar el gen terapéutico. La introducción también nos muestra este cuadro en donde hace la comparación de los vectores, que son los virus modificados genéticamente. Entonces, lo que pasa allí en los virus que están modificados genéticamente, la elección de esos virus se determina según si las células son afectadas por la enfermedad, si se dividen o no, si la terapia es ex vivo o in vivo, si el virus integra al ADN de la célula o si solo deja el material genético temporalmente. También en el límite de empaquetado, porque dependerá también el peso del gen que vayamos a querer introducir. Entonces vamos a saber primero qué son los virus integrativos, que son los retrovirus y los lentovirus, que el objetivo de estos virus es insertar el gen terapéutico en el ADN del paciente para que se transmitan las células hijas cuando la célula se divida, que lo que hay dentro de la cápside de este virus es un ARN monocatenario y que la forma en que se produce o se realiza es de la manera siguiente. Entonces está el virus, es reconocido por un receptor de membrana, ingresa a la célula por fusión con la membrana celular, queda en una vesícula, posteriormente a eso entonces la cápside del virus se descompone para liberar el ARN. Después de esto, el ARN a través de la enzima viral transcriptasa reversa convierte el ARN en ADN mensajero y después de eso tiene que entrar al núcleo del ADN viral al núcleo. Si es retrovirus, entonces tiene que esperar hasta que la célula entre en mitosis para que la envoltura nuclear se descomponga y pueda entrar. Y si es un entovirus, él puede entrar a través de los poros que están en los núcleos sin necesidad de que la célula se divida. Una vez estando allí en el núcleo, a través de la enzima llamada integrasa, él se integra al ADN viral dentro del ADN del paciente. Posterior a eso, la célula transcribe el ADN viral en ARN mensajero con su ARN en polimerasa y el ARN mensajero es traducido en proteínas terapéuticas en los ribosomas. El otro es el virus no integrativo, entonces lo que contiene en su cápside es ADN doble cadena o ADN monocatenáneo. El objetivo de este es introducir el gen terapéutico sin modificar el ADN del paciente, permitiendo una expresión temporal o prolongada.
pasa a este punto exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que hay dentro del virus es ADN, entonces luego el ADN entra al núcleo y lo que pasa es que el ADN en el núcleo forma un episoma, él no se integra al ADN de la célula, sino que ese ADN episomal es transcrito al ARN mensajero por la ARN polimerasa y posteriormente a eso el ARN mensajero es traducido en una proteína terapéutica por los ribosomas. Aquí nos muestran en la introducción los riesgos potenciales como tratamiento para enfermedades genéticas. Yo les voy a explicar uno de ellos, que es el silenciamiento génico por la represión del promotor. Resulta que si utilizamos un promotor viral, la célula lo va a identificar como extraño, entonces lo que va a hacer es metilar el ADN, modificarlo y silenciar el gen que yo quiero que se transcriba y luego se traduzca. Entonces lo que se tiene que hacer es utilizar promotores celulares endógenos, como por ejemplo el promotor beta-actina, que lo que hace es que la célula lo reconozca como propio y permita que el gen se transcriba y se traduzca. Si tienen preguntas respecto a los diferentes riesgos, los dejo en la presentación y me pueden hacer las preguntas. Finalmente, entonces la introducción de muestras de terapias clínicas que han recibido aprobación sea por la FDA o por la EMA y las vamos a ver más adelante. Entonces, en este apartado, la revisión nos comienza a mostrar los diferentes ensayos que han sido estudiados a lo largo del tiempo en la terapia génica ex vivo. En la terapia génica ex vivo se utilizan por lo general, se utilizaban células madres hematopoyéticas. Lo que hacían era extraer las células hematopoyéticas del paciente y luego insertar a través de un vector el gen que estaba mutado para que así se pudiera transcribir y luego traducir la proteína terapéutica que no se podía producir por la mutación. Los primeros ensayos se hicieron en la patología de la inmunodeficiencia combinada severa. Hay dos tipos, una ligada al cromosoma X y otra por la mutación del gen ADA. El ensayo clínico primero fue el que les mencioné en 1990, en donde utilizaron la terapia del gen ex vivo, células madres hematopoyéticas, y a través de un vector retroviral insertaron la copia del gen funcional para que se pudiera producir la proteína. Los resultados positivos de este estudio fue que de 17 a 20 niños lograron reconstituir el sistema inmune. En la otra patología, que es la inmunodeficiencia combinada severa, el gen que está mutado es el gen ADA. Lo que pasa es que la célula tiene que convertir la desoxiadenosa en inosina para que no se acumulen metabolitos tóxicos y dañen como tal, como los linfocitos T B y natural killer. Lo que pasa aquí es que como mutó ese gen, entonces no se puede convertir esa desoxiadenosina en inosina. Entonces, por eso es que los linfocitos T, B y natural killer entran en apoptosis por toxicidad metabólica. Entonces allí hicieron diferentes estudios que fueron desarrollándose a lo largo del tiempo, desde 1999, cuando a través de esa terapia ex vivo lograron expresar el gen ADA en las células, pero hubo baja eficacia terapéutica porque las células modificadas no lograron sobrevivir. Ya en el año 2020, en los ensayos de Milán con nuevas estrategias, modificaron el vector, administraron al paciente quimioterapia y los resultados fueron positivos porque hubo recuperación de los linfocitos T, B y natural killer. Ya en el 2009 estudiaron la evolución a largo plazo en 10 pacientes, utilizaron el mismo estudio de Milán, se incluyeron 10 pacientes para confirmar los resultados y efectivamente hicieron que había corrección estable del sistema inmune en la mayoría de los pacientes. Finalmente, en el año 2016 hubo aprobación de la terapia génica en Europa por el EMA, basado en los resultados positivos de los estudios que se hicieron anteriormente informados. Pero ¿en qué otras patologías se ha desarrollado esa terapia ex vivo? Se ha desarrollado en patologías como la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Nos muestran un estudio que se realizó en el año 2009. Esta enfermedad es una enfermedad desmielinizante producida por la mutación del gen ABCD1, que lo que produce es que se acumulen en las células del cerebro, en las células SWAN, unos ácidos grasos de cadena muy larga y haya destrucción de la mielina. Entonces, lo que hicieron en ese estudio fue, a través de la terapia génica en vivo, ingresar ese gen ABCD1 específicamente en las células de la microglía, que luego se convirtieron en monocitos y migraron al sistema nervioso central. Y esa fue la primera demostración de que la terapia génica podía ser efectiva en enfermedades neurodegenerativas, pero tuvo sus limitantes porque la terapia tuvo que aplicarse en pacientes presintomáticos o en etapas tempranas, lo que limitaba su aplicación en pacientes ya afectados. Otra de las enfermedades o los ensayos que estudió esta terapia fue el ensayo clínico en MLD en el 2013, el cual se enfocó en la patología leucodistrofia metacromática. El gen mutado es el gen ARSA,
La proteína ausente es la asulfatasa y en esta enzima, como tal, esta proteína es una enzima lisosomal que degrada los sulfatos. Como hay mutación, no puede degradar los sulfatos, entonces hay acumulación que causa neurotoxicidad y destrucción de la mielina. Entonces, en este estudio, pues a través de la terapia ex vivo, introdujeron ese gen ARSA y se observó que los niños tratados mantuvieron sus funciones motoras y cognitivas, pero los hermanos que no fueron tratados sí desarrollaron la patología. Otra de las patologías tratadas es la beta-hemaglobulinopatía, beta-talamelasa, una enfermedad de células falciformes. Los genes afectados en estas patologías es el gen HBBB y la proteína afectada es la hemoglobina. Si no hay beta-globina, pues no hay hemoglobina, entonces va a haber anemia crónica. Entonces, ¿qué hicieron? Un ensayo de terapia génica en beta-talasemia en el 2010, el señor Cabanza, Calvo, a través de la terapia ex vivo en células hematopoyéticas, introdujo esa copia del gen HBB y vieron resultados positivos. El primer éxito fue en el año 2010. Un paciente logró 33 meses sin la necesidad de transfusiones. Ya en los ensayos del 2021, 12 de 13 lograron la independencia de la transfusión. Lo limitante era que si había mutaciones muy severas, 3 de 9 pacientes pues no lograron interrumpir las transfusiones. Y ya para finalizar, también se hicieron dos estudios en la enfermedad de células falciformes. En lo que pasa en esta enfermedad es que hay una mutación puntual de guanina, adenina guanina, a guanina, tinina guanina en el CON6 del gen HBBB, lo que va a producir una hemoglobina S en vez de una hemoglobina A. Y la hemoglobina S tiene una estructura normal que se agrupa en condiciones de hipoxia, formando eritrocitos en forma de O's que son rígidos, que producen bloqueos y hemólisis. La terapia génica en la enfermedad de células falciformes en el 2017 por Riedel y en el 2021 fue una terapia de ex vivo en células hematopoyéticas que insertaban una versión modificada de la beta-globulina. Le hicieron el trasplante autólogo a un niño de 13 años y se identificaron que después de 15 meses el nivel de beta-globulemia era del 50%, no hubo crisis de vasoclusivas después de la terapia, pero necesitaban un número mayor de pacientes para evaluar la efectividad. Otro fue el ensayo con edición genética CRISPR-Cas en el 2021. Ellos se dieron cuenta que nosotros tenemos una hemoglobina fetal que cuando ya nacemos se suprime y se produce la hemoglobina adulta. Entonces, lo que hicieron aquí en esta, con ese descubrimiento, fue inactivar a ese gen que se llama BSL11A para permitir que los pacientes siguieran produciendo esa hemoglobina fetal. Los resultados positivos, el 100% de los pacientes tratados dejaron de experimentar crisis vasoclusivas. Las limitaciones del ensayo está todavía en seguimiento en esos momentos y los costos son elevados y el acceso limitado a esta terapia. Finalizamos la terapia ex vivo, ahora vamos a observar las terapias génicas para tratamiento del cáncer. Uno de esos es el glioblastoma, que es un tumor cerebral primario altamente agresivo. En esta imagen observamos las vías y los genes que están afectados y por eso es que no hay control del ciclo celular ni apoptosis, las células tumorales se vuelven inmortales. ¿Qué hicieron acá? Entonces, un ensayo clínico de glioblastoma 2023 por el doctor Yoshihiro Umomera y Daniel Orroquín. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues entonces lo que ellos hicieron fue que introdujeron un gen que producía la proteína timina quinasa del virus herpes simple a las células tumorales. Entonces utilizaron un vector adenoviral que infectó, digamos así, las células estatumorales, inyectaron directamente el tumor durante la cirugía. El vector inyectado en el tumor comenzó, pues allí las células infectadas, entonces ese ADN llegó al núcleo y en el núcleo, pues entonces ya en el genoma como tal se transcribió ARN mensajero y luego se trajo la proteína que querían, que era la timina quinasa del virus del herpes simple 1. Resulta que esa enzima, timina quinasa del virus S simple 1, es necesario ¿para qué? Para que el ganciclovir se fosfolirice o convirtiéndose en ganciclovir trifosfato y ese ganciclovir trifosfato se incorpora en la célula tumoral y ella inhibe la replicación tumoral y bloquea la ADN polimerasa. Entonces hay muerte celular por apoptosis porque pues la célula al no tener la ADN polimerasa pues no puede dividirse. Entonces estas células mueren por apoptosis. Los resultados positivos, reducción del tamaño del tumor en muchos pacientes, mejoró la sobrevida comparado con pacientes sin terapia. Las limitaciones, no todas las células tumorales reciben el vector y la barrera hematoencefálica puede limitar la difusión del ganciclovir en algunas áreas del cerebro. También se estudió los virus oncóticos en melanoma, la terapia o el ensayo clínico en fase 3 de
talimogene en melanoma avanzado. Entonces, recordemos que en el melanoma los rayos ultravioleta UVA hace que hayan unas mutaciones en unos genes, que es en el BRAF, que hace la proliferación incontrolada, y en el NRAS, que hay aumento de la señalización del crecimiento de la célula. Y también en el TP53, que hace la evasión de la apoptosis. Y aparte de eso, hay resistencia al sistema inmune. Entonces, ¿qué hizo este ensayo? Entonces, este ensayo fue realizado en 436 pacientes con melanoma y lo que hizo fue que él integró el virus del herpes simple 1, eliminó los genes ICP34.5 y ICP47 para que el virus solo pudiera replicarse en células tumorales. Entonces, el virus ingresaba y se replicaba en las tumorales. Y el virus además integraba el gen factor estimulante de colonias de granulocitos y él reclutaba el sistema inmune y ayudaba a que el sistema inmune atacara las células tumorales. En los positivos, el 16.3% de los pacientes tuvo una respuesta completa o parcial, comprobando el 2.1% de grupo control y una supervivencia global mejorada de pacientes con enfermedad en estados iniciales. Las limitaciones solo funcionaba bien en tumores accesibles a inyección, pero en metástasis visceral pues no funcionaba muy bien. Otro de las terapias génicas fue las células CAR T en leucemias y linfomas. Hicieron dos ensayos, el ensayo Juliet de 2017 y el ensayo Eliana. El Juliet fue en 111 pacientes adultos y el Eliana en 75 pacientes. ¿Qué pasa? Resulta que en la leucemia linfoblástica aguda y en la leucemia de células B, en estas células hay unas proteínas tumorales en la membrana que se expresan. Lo que hacen en esta terapia es que a través de linfaféresis extraen, eso es una máquina que extrae los linfocitos TCD3 y a eso le insertan el gen que codifica un receptor en antígeno quimérico CAR a través de un vector viral. Entonces el linfocito va a expresar un antígeno quimérico. Luego expanden esos linfocitos, los estimulan a través de interleucinas, administran quimioterapia que es ciclofosfamida para matar las células T que no tienen ese receptor. Ahí sí lo insertan al paciente para que éste se replique. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el antígeno quimérico reconoce las proteínas de C19 y estimula a la activación de perforinas para que se produzca apoptosis de la célula tumoral. Los resultados positivos en estos estudios hubo 82% de la respuesta global, con un 59% de remisiones completas, y a los 15.4 meses de seguimiento, el 47% de los pacientes continuaban en remisión. En el segundo estudio, la tasa de remisión completa fue del 83%, con una supervivencia a los 12 meses de 79 pacientes. Y finalizamos las terapias para el tratamiento del cáncer con la terapia génica P53 en el cáncer de mama avanzado. Recordando que en el cáncer de mama avanzado el gen P53 ubicado en el cromosoma 17 codifica la proteína P53. En el cáncer de mama hay mutación de ese gen, lo que produce pérdida de la atención en el ciclo celular, las células dañadas siguen dividiéndose, fallo de apoptosis y aumento de la inestabilidad. Entonces hicieron un ensayo clínico en el cáncer de mama realizado en el Centro de Cáncer por Anderson de la Universidad de Texas en el 2004 a 12 pacientes con tumores de gran tamaño. Le inyectaron el vector adenoviral directamente en el tumor, luego los pacientes recibieron quimioterapia combinada. Lo positivo fue que hubo reducción promedio del 50%, mayor respuesta inmune con infiltración de linfocitos T, menos mastectomías radicales. Lo malo fue que hubo tamaño muy pequeño de la muestra, sin grupo control, y hay necesidad de estudios más grandes. Este, Proseguimos con las terapias génicas en vivo, que lo que hacen es que el gen es integrado a un vector y es directamente inyectado en el tejido. Los primeros ensayos fueron en el 2007 y en el 2008 con progresión de la fase 3 en aprobación de la FDA en el 2017. La patología tratada fue la mononeurosis congénita leve y la distrofia de retina asociada al gen. Resulta que este gen que muta es el RPE65 que impide la conversión de retinol en el 11-cis retinal y esa mutación lo que produce es ceguera progresiva. Lo que hicieron fue utilizar un vector adeno asociado de serotipo 2, introdujeron la copia funcional del gen RPE65 en la célula del epitelio pigmentario, lo que hizo que se expresara la producción normal de 11 retinal y detuviera como tal la ceguera. Hicieron 3 ensayos independientes, ahí observamos los códigos, en total se trataron decenas de pacientes que fueron tratados con esa inyección. Los resultados fue mejoría de la visión nocturna, algunos ensayos progresaron en la inyección del segundo ojo con mejorías, el estudio de fase 2 confirma la superioridad del grupo y finalmente en el 2017 la FDA aprobó la terapia Luxturna como la primera terapia génica. Las limitaciones, entonces factores como la respuesta inmune del diseño del vector y el procedimiento quirúrgico puede afectar la efectividad del tratamiento. Y observamos que hay otros ensayos que se están llevando a cabo en diferentes patologías de la retina. Otras terapias génicas en vivo son los ensayos de hemofilia B y hemofilia A. El primer ensayo clínico se desarrolló entre el 2006 y el 2016 por NATWI. Se desarrolló en 7 pacientes que recibieron un virus además asociado por infusión de la arteria hepática. Recordamos que lo que pasa en el factor, en la hemofilia B es que hay una mutación en el
en el gen que codifica la proteína del factor 9. Entonces lo que hacen es que utilizan ese vector ADME asociado para llegar a la copia funcional del gen y que llegue a los hepatocitos, y en este caso fue a través de la infusión de la arteria hepática. Lo positivo fue reducción de los episodios hemorrágicos en los pacientes, una producción sostenida de ese factor a niveles terapéuticos, y lo limitante fue la respuesta inmune contra la cápside de ese virus. En cuanto al ensayo de la hemofilia A, los primeros ensayos clínicos fueron en el 2017 al 2021 en la hemofilia A causada por mutaciones en el gen del factor 8 que codificaba el factor 8. Entonces lo que hacían es utilizar un virus además asociado para introducir ese gen de factor 8 en los hepatocitos. Eso sí, lo hacían directamente a través de la administración en sangre periférica. Y esto evidenció niveles sostenidos de factor 8 en sangre, 50% en algunos casos, reducción significativa de hemorragias. Limitaciones, el factor 8 es demasiado grande en los vectores de adenovirus adenosociados, entonces lo que limitaba la eficacia del tratamiento. Y hay otras enfermedades que se están investigando, como la deficiencia de ortina, la hipercolesterolemia, entre otras. Y para finalizar las terapias génicas en vivo, vamos a observar los estudios que se hicieron para los trastornos neurológicos y neuromusculares. Hubo un ensayo clínico en atrofia muscular espinal donde trataron 15 pacientes con un virus ABB para administración intravenosa. Lo que pasa en esta patología de la atrofia muscular es que hay una mutación del gen SM1 que provoca la degeneración de las neuronas motoras. Entonces lo que hacen es introducir el gen funcional SM1 para que se pueda producir la proteína y pues no haya una mejora en la función muscular y prolongada y haya una supervivencia como tal. Lo positivo de ese estudio fue que 11 pacientes lograron control cefálico, 8 pudieron sentarse y 2 caminaron. El estudio fase 3 está en estudio. La limitación es que la respuesta inmune contra el virus, la cápside del virus, y lo otro es que no revierte el daño muscular avanzado, la efectividad disminuida si se administra en etapas tardías. En cuanto al otro es el ensayo para la enfermedad del Parkinson, estudios iniciales entre el 2013 en fase 1 y 2 utilizaron vectores ABB2 para la terapia génica del cerebro, y lo que pasa en el Parkinson es que hay degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Entonces lo que hacen es que a través de un vector ABB introducen genes que aumenten la producción de dopamina y pues reduzcan los síntomas motores. Los positivos mejoró los síntomas motores en algunos pacientes, los limitantes dificultad para alcanzar todas las regiones afectadas del cerebro. Otra es la del ensayo clínico en lipofuscinosis neural ceroidea infantil tardía. Los ensayos iniciales fueron con virus ABB2 en el 2004. Esta patología es causada por la mutación en el gen CLN2 que provoca la pérdida progresiva de la función neurológica, la muerte temprana en la infancia. El mecanismo de la terapia pues es introducir este gen para que haga una degradación de unas proteínas y no se intoxiquen y no haya muerte neuronal. Este, Incluyeron pequeñas cortes de pacientes para la administración intracerebral y evidenciaron que algunos pacientes mostraron desaceleración en la progresión de la enfermedad. Las limitaciones fue que no revertía el daño neuronal ya existente y había dificultad para lograr la distribución uniforme en el cerebro. Y ya para finalizar, entonces nos muestra la terapia genómica, que es la edición genómica, que existen tres tecnologías: las nucleasas de dedo de zinc, las nucleasas efectoras similares y el sistema CRISPR. Estas van dirigidas a la reparación homóloga, la inserción y la copia correcta de un gen utilizando una plantilla de ADN. Estudiaron tres estudios clínicos hasta el momento para la hemofilia B, para la mucopolisacarosis tipo 1, para la mucopolisacarosis tipo 2, y lo que hacían era introducir un vector en un vector ABB, nucleasas y el gen terapéutico que se necesitaba. Eso en cuanto a la in vivo. En las terapias ex vivo, en ensayos clínicos, las enfermedades que se trataron fue el VIH utilizando las nucleasas de dedo de zinc y CRISPR-Cas9, impidiendo la entrada del VIH a las células, y en el cáncer, ahí está la codificación del artículo, se han utilizado para modificar las células T y mejorar la inmunoterapia oncológica. Concluyendo como tal, el artículo presenta la revisión sistémica de diferentes terapias génicas desarrolladas desde 1999 hasta el 2008. Se destacan los ensayos clínicos más relevantes y los desafíos encontrados. Entonces, el artículo cumple con su objetivo al proporcionar una visión global de la evolución de la terapia génica, evidenciado por la transición desde la investigación experimental hasta su aplicación clínica con terapias aprobadas, lo que marca el inicio de una nueva era de la medicina molecular. En cuanto a la bibliografía, el artículo consta de 76 referencias con estudios publicados entre 1993 y el 2008. La mayor concentración de las investigaciones se encuentra entre el 2000 y el 2018, reflejando el auge de la terapia génica y su evolución hacia las aplicaciones clínicas. Y allí les dejo la distribución de los estudios según el área temática que incluimos. Y finalmente está el cierre y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias.